buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Un gusto recibirlos. Como siempre, como todos los días, aquí estamos. Ustedes cuando quieran noticias parlamentarias dicen, no, en los portales está muy bien. De hecho, los escriben nuestros compañeros, muchos de ellos aquí, como periodistas acreditados en Congreso y en Nación. Pero todo lo que necesiten saber del Congreso, sobre todo de la Cámara de Diputados, es este el canal. Es esta la manera de saber, de enterarte y de comprender también todo lo que está ocurriendo, los proyectos de ley y lo que se gesta. Porque hay una cantidad de temas culturales muy interesantes que se llevan a cabo en nuestro Congreso y que nosotros también se los contamos. Vamos ya mismo a presentar a nuestros compañeros, esos los que escriben en los portales. Hola, Laurita Serra, ¿cómo va? Hola, Karin. ¿Bien? Se te ve espléndida. Una cosa, y son los años que uno los va llevando. Los años cumplidos recientemente. ¿Qué va a hacer? Pero por supuesto, hay que festejarlos y con mucha dicha. Ya lo creo, Lauri, ya lo creo. Bueno, ¿cómo viene la cosa? Bueno, va Estos días. queriendo tomar color, ¿no es cierto? Bien, eso es bueno. Pero a ver, despacito, tampoco que nos volvamos locos, ¿no? A ver, veníamos con una inercia de receso legislativo que ya se prolonga por más de, creo que 2 meses largos, en la Cámara de Diputados. Mucho tiene que ver con la campaña electoral. Sí. Y lo cierto es que ayer hubo una reunión importante, después de varias semanas, entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y algunos referentes de la oposición. Sí. Así también Máximo Kirchner, presidente del Frente de Todos, aquí en la Cámara Baja. Bueno, resolvieron ya poner primera en el arranque de esta segunda parte del año legislativo. ¿Cuál va a ser el primer tema? El presupuesto 2022. Por de pronto. Sesión, hay que esperar un ratito más todavía. Ahora vamos a ampliar lo que acaba de decir Laura. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy Un gusto buenas tardes. recibirte. Un gusto, felicidades primero. Muchas gracias. Te lo hicimos por privado ayer, pero lo Es reiteramos. cierto. Como decía Laura, se va poniendo con actividad, empieza a haber reuniones, empiezan a definir cosas en el Congreso, en los pasillos empieza a haber más movimiento. Obviamente el presupuesto será el primer tema de lo que nos empieza a ocupar la semana que viene, con una visita del Ministro de Economía de manera privada con los líderes de bloque, y después empezar a ver cómo se empieza a desarrollar el trabajo en comisión a partir de lo que se resuelva en esa primera reunión con el Ministro de Economía. Bien. Por lo tanto, y como dijo Laura Serra, hace un momento nada más comienza propiamente dicha la actividad de cara a fin de año, ya lo último que queda de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, post elecciones, podemos decir cuarentena, ya que se relajaron y se flexibilizaron tantas medidas, siempre con el cuidado correspondiente. La enfermedad todavía está, pero afortunadamente esta vacunación tan amplia que se ha dado en una gran parte de la población permite que estas medidas puedan ser flexibilizadas. Por lo tanto, la actividad del Congreso, y así lo dijo el presidente de la Cámara Baja en reunión con Juan Manuel López, Cecilia Moró, Máximo Kirchner, Mario Negri, bueno, saldrá una resolución con su firma ya mismo llamando al regreso de la actividad presencial. Sesiones presenciales y sí. Comisiones en virtualidad, Lau. ¿Se van a mantener así, de esa manera? Por de pronto, Karin, lo que se estaba diciendo ayer es que las sesiones informativas, sí, es decir, aquellas reuniones de comisión donde no se dictaminan y donde hay debate de legisladores o bien están previstas las presencias de funcionarios para dar cuenta, para explicar sobre determinados proyectos de ley que estén en debate, esas podrían tener una característica mixta, es sí, decir, con una presencia de legisladores aquí en la Cámara de Diputados y una asistencia remota por parte de otros legisladores que han decidido permanecer en las provincias. Un mecanismo que ha resultado ser bastante efectivo para agilizar el tratamiento de proyectos de ley, pues bueno, esto de alguna manera permite que haya más reuniones de comisión por semana y por lo tanto también más cantidad de dictámenes digamos, dispuestos a llegar al recinto. Entonces, es muy probable que haya una modalidad mixta para el trabajo en comisión, no así al momento de dictaminar. A la hora de dictaminar, ¿viste cuando hay una instancia en la cual ya el debate se agotó? Sí. Pues bien, ahí llega la instancia de dictaminar y lo más probable que en ese momento sí se requiera la presencia de todos los miembros de la comisión a la hora de suscribir el dictamen. Así que bueno,
La verdad, una alegría volver claro. al trabajo ya normal. Esto va a tono un poco con la flexibilización que a nivel nacional ha dispuesto el Poder Ejecutivo. También anunció que se va a reunir la mesa del bloque y junto con él, con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, con Guzmán, prontamente la semana que viene, con los presidentes de los bloques y sus referentes económicos. Va a ser así, la reunión más en privado, más en chiquito. A partir de allí, ya la semana entrante, comienzan las exposiciones de distintos funcionarios, área por área. Cuando ellos terminen, viene Guzmán. Pero hace unas horas estuvo hablando con la prensa Sergio Massa en Radio 10 y vamos a repasar algunas de las declaraciones que brindó hace un ratito nada más. Ahí lo vemos. En materia de sesiones vuelve la presencialidad, como decía Laura. Esto sí, el encomillado. En materia de comisiones, las autoridades podrán trabajar virtualmente. Vamos a dar la doble posibilidad, en ese caso, obviamente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Claro, ustedes lo saben que aquí, desde que comenzó prácticamente la pandemia, el trabajo ha seguido, ha continuado y se ha intensificado también, y siempre cumpliendo, reflexibilizándose cuando vinieron ya más diputados a la sala, a lo que es el hemiciclo, pero conservando distancias y barbijos y bebidas y demás. La ley, cuando la tratamos a principio de año, decía que el Poder Ejecutivo podía actualizarlo luego de las paritarias. No es una decisión electoralista. Dice, al ser preguntado, gracias Lauritina, al ser preguntado por distintos temas que, lógicamente, tienen que ver con ciertos pensamientos está haciendo referencia electorales. Al decreto publicado este jueves por la mañana que sube el mínimo no imponible de ganancias a lo que había sancionado el Congreso. Sí. Entonces, como se actualizó por decreto una ley que había sancionado el Congreso, Massa ahí explicaba que en ese momento, en esa sanción del Congreso, estaba previsto que haya actualizaciones luego de la sanción. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dicen los diputados al respecto, cómo se van a disponer a trabajar en el presupuesto. Por lo tanto, ya tenemos la primera entrevista, ni más ni menos, y la provincia, por supuesto, en la localidad a la cual representa el diputado. La tenemos, ¿verdad? En Ciudad de Buenos Aires. Tenemos más plaquitas. Igual, Gustavo, si vos decime si... Vamos con el diputado, por supuesto, pero después si tenemos más declaraciones que ha hecho el diputado Massa, las podemos poner allí. Sí, porque es verdad, estuve hablando con el gato silvestre hoy, más temprano. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo va la vida? Ay, qué oscuro que estás. Estás en sombras, estamos en primavera. Es la luz que tenemos en las oficinas. Estoy en el Congreso, No. es la luz, estoy mirando la cúpula, tengo mi luz, pero no tengo un set y un poco negro que soy yo, miren. Como otros del bloque. Otros del bloque tienen el anillo. Pero está bien, porque se tiene que ver bien. Espérate, lo que sí podemos hacer es corregir el plano, porque veo más el picaporte que tu cara. Vamos, ahí en el medio, ahí está. Mejor. Está, Perfecto, sí. perfecto, mucho mejor. Bueno, la puerta de salida a mano. No, ¿por qué? Porque después se entienden mal las cosas, el doble sentido en esta época. Diputado, bueno, ya lo dijo el presidente de la Cámara, lo repasamos, se levanta la situación correspondiente a la imposibilidad de verse cara a cara y las sesiones son presenciales y las comisiones se puede trabajar en forma virtual. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Parece que es muy bueno. Comparto la alegría de volver a la normalidad y en la Cámara de Diputados me parece que la presencialidad, ya lo hemos hablado, es clave. Sí. Y bueno, las comisiones me parece bien que para despachar sean presenciales y por supuesto me parece que alguna flexibilidad para el funcionamiento y hacer más eficaz, que no nos pase como lo de las fragatas, que no logramos juntarnos y falta de protocolos y no tienen permiso para salir. Claro, exactamente. Chicos... ¿Cómo le va Facundo Suárez Lastra? Laura Serra lo saluda. Justamente, Hola, ¿no? Laura. ¿Qué tal? No, justamente, recién estaba conversando con un colega del diario La Nación que me preguntaba justamente cuándo va a haber una sesión para tratar todas aquellas iniciativas que tienen que ver con los permisos para todo lo que tiene que ver con maniobras militares, ¿no? Que por este receso legislativo han quedado totalmente postergadas y hay ejercicios que no se han podido hacer.
¿Ustedes tienen, digamos, alguna información más allá del retorno de la presencialidad de que vaya a haber alguna sesión en los próximos días? No tenemos ninguna convocatoria. Ustedes saben que es el presidente de la comisión el que corresponde que lo haga. No se podían hacer por falta de protocolo. Claro. Me imagino que ahora sí se podrá, pero la verdad que debemos decirlo muy autocríticamente, es una falla grave en el funcionamiento de la Cámara, no haber podido resolver temas que son burocráticos, pero son esenciales para que se puedan desarrollar algunas actividades, y que, bueno, es nuestra tarea hacerlo. Me parece que la Cámara debió estar más a la altura de las circunstancias, haber previsto esta situación y haber generado protocolos específicos que permitieran sortear estos problemas. No, claro, por supuesto. ¿Y cómo está viendo, diputado, bueno, el presupuesto 2020, que va a ser uno de los temas prioritarios, digamos, en el debate? La verdad, difícilmente que se pueda aprobar antes de las elecciones, pero está prevista la presencia de Guzmán, no públicamente, pero sí ante una reunión de jefes de bloque. ¿Hay algún, digamos, algún cuestionamiento, pero alguna mirada que ustedes estén haciendo sobre el presupuesto que les resulte un tanto, digamos, disonante con las proyecciones que está planteando el Poder Ejecutivo en esta iniciativa? Bueno, en general yo tiendo a ser moderado, dada la situación de fragilidad de la economía argentina, la falta de política antiinflacionaria y las dificultades que ha tenido el gobierno con la situación económica en general. Exigir un presupuesto muy preciso en los cálculos y previsiones de las principales variantes es muy difícil. Tengo la impresión de que van por el mismo camino de incumplimiento que tuvieron el año pasado, donde las previsiones quedaron muy lejos de la realidad. Lo que sí, pero digamos que no hay nada que salga de lo normal. Un país que hace 70 años tiene inflación alta, son muy pocas veces donde los presupuestos han acertado precisamente por las dificultades económicas que tiene la Argentina. Lo que sí me parece que hay algunas puntas que son realmente para llamar la atención. Primero, que se persiste como única política antiinflacionaria expresamente establecida la de retrasar el tipo de cambio. Si uno mira cómo viene la perspectiva de crecimiento del tipo de cambio, el pronóstico de inflación, que al margen de que está corto con relación a las expectativas de mercado del Banco Central y de otros organismos internacionales que analizan la evolución de la economía argentina, demuestra claramente que el ancla cambiaria sigue siendo la principal estrategia antiinflacionaria del gobierno, lo cual no deja de ser un problema que nos llama mucho la atención y el cual queremos conversar muy a fondo con las autoridades económicas, porque creemos que es algo que es volver a tropezar con la misma piedra en materia económica argentina. Nos preocupan también algunas discrecionalidades que quisiéramos que las expliquen más con la distribución del gasto en las provincias. Hay provincias que ganan enormemente, hay provincias que pierden, y yo, como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, tengo una particular atención a la reiteración de pérdida de recursos de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual no solamente se le han apropiado de recursos en otras oportunidades, como cuando fue el tema de la coparticipación federal, sino que ahora, dentro de las transferencias generales, también vuelve a tener una de las disminuciones más importantes. Bueno, yo diría que estas son las dos cosas. Lo de las tarifas, tampoco la política de subsidios no queda clara. Y por último, esta cosa de que nosotros estamos esperando con prudencia para evaluar y mirar, y ya en el gobierno, sectores del oficialismo están diciendo que venga el presupuesto, que ya se lo vamos a cambiar, con lo cual no es que estemos con pochoclo mirando los desastres que hacen la interna del oficialismo, sino que miramos con preocupación que se trabaje con seriedad, ¿no? Claro. Sí, Marcos. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti lo saluda. Lo sorprendió, Hola, Marcos. como comentaba Karin recién, que Guzmán vendría la semana próxima a hablar con el presidente de bloque y también con los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y cerraría el debate Martín Guzmán, a diferencia de otras oportunidades. ¿Lo sorprendió este cambio de metodología o a qué se lo adjudica?
Yo creo que quieren buscar un ambiente más protegido para el ministro de Economía, que ha sido objeto de muchas críticas en sectores internos del gobierno. Ha polemizado con la propia vicepresidenta acerca de si existe déficit o no existe déficit, o qué ajuste en realidad. Ajuste fiscal, claro. Ujú. Exactamente, con explicaciones en un lado y en el otro, una carga muy fuerte, no sobre este presupuesto, sino sobre el anterior, sobre la falta de ejecución presupuestaria del presupuesto corriente del año 21. Bueno, toda esta serie de cosas me parece que buscar un escenario más protegido, a mí no me parece mal que se procure un escenario donde se pueda discutir más a fondo las cosas. Lo que vería con preocupación es que hubiera una reticencia a prestar oído, a escuchar argumentos. Me parece que tenemos que volver a una práctica que en los últimos 2 años por lo menos yo no vi, que es de reuniones más consistentes, de donde se discutan más los proyectos, más la razón de cada una de las prioridades establecidas, donde se dé más posibilidad de explicar los criterios que hicieron que se tomara una decisión y no otra. Bueno, yo creo que la tarea central del Congreso es el presupuesto y no puede ser de apura, y mucho menos con sorpresa como que tiene 90 artículos y a último momento aparecen 130, con negociaciones de último momento, como pasó en el presupuesto anterior, donde a la noche prácticamente cambiaron el presupuesto. Esas cosas no pueden volver a suceder. Ahora, ¿cómo hacer para, si no están claros los números de inflación, ¿no? Porque uno puede prever varias cosas, pero con una cierta base, pero cuando la base es tan inexacta, teniendo en cuenta la realidad, lo real, lo que fue el presupuesto pasado y lo que termina siendo, está bien que las condiciones son diferentes, pero es difícil, ¿no? Está bien, se va a sacar el subsidio de las tarifas, ¿todo en cuánto van a aumentar? Decía Pastori, subsidio, gasto público y tarifas son las 2 áreas más sensibles a las cuales prestarles atención, pero sin una base real de cuánto puede llegar a ser la inflación. Me escucha Heller, me mata, porque el otro día hablamos con él y él me defendía, lógicamente a capa y espada, esta situación, pero hay una duda muy, muy grande en lo que pueda llegar a venir. ¿Se podrá disipar esa duda, Facundo? Creo que es muy difícil, pegarle en el pronóstico de inflación, no va a ser fácil, pero sí hay cosas que merecen más explicación. Por ejemplo, el tema de por qué no pueden segmentar las tarifas. Yo estoy cansado de escuchar que me digan... Pero no es un tema de las empresas, ese no hay un tema legal que se está llevando a cabo ahora. No es un tema de las empresas, es un tema de uno cuando establece el criterio, porque uno está dando las áreas en concesión a la explotación de determinados servicios, como la distribución del gas y la electricidad, son concesionarias que se deben a políticas públicas. Entonces, no tener la capacidad y establecer por ley topes a los aumentos de tarifa o tarifas unificadas, distintas, como la que se hizo en la tarifa fría, por ejemplo, sin segmentar, sin ser capaz de decir, a ver, tengo una casa de 500 metros cuadrados, eso está en un padrón, digamos, como en la época de la Big Data, de la información donde uno mete, te querés sacar un pasaje de avión, decir, ¿cómo no hay la capacidad, mejor dicho, la capacidad la hay, no quiero preguntar haciendo equívocos, la capacidad la hay, ¿por qué no toman la decisión de segmentar? Hay 1000 elementos que permiten saber si una persona que recibe una factura tiene patrimonio, por el nivel de consumo, por los metros cuadrados de la propiedad que tiene, por la ubicación de la propiedad. Hay montones de formas de saber qué patrimonio, qué nivel. ¿Por qué no son capaces de hacer eso? Y ahí tendríamos. Eso queremos hablar con ellos, para decirle, es muy complejo. Bueno, si es muy complejo, renuncié, que venga otro, que sepa hacer las cosas. Digamos, no. Tenía entendido quiero poder que decirle eso a un funcionario. Tenía justamente entendido que era una cuestión de las empresas, que por eso les está costando, porque son data personales, ¿cómo se llaman los datos protegidos? Y que por eso les está costando. La ley establece los criterios generales y la ley dice, tendrán tarifa plena todos los que excedan tal nivel de propiedad o de consumo. Con eso alcanza. Y uno hace los descuentos
para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Entonces ahí hay un criterio donde, porque la verdad que el déficit de las tarifas es 1.8 del producto, es muchísimo dinero. Claro, sí. Y es un dinero en una sociedad que requiere recursos y se están dilapidando. El ministro Guzmán llegó a decir que esto era una política pro ricos, Sí, de yo lo escuché. subsidio pro ricos, donde el perfil de uso y de beneficio es más importante para los ricos que para la gente de menos recursos. Bueno, queremos reuniones donde podamos discutir con eso, podamos interactuar y cuando nos dicen es complejo, poder decirle, a ver si es complejo, andá, vení mañana, tenemos todo el tiempo del mundo y traeme una solución y una respuesta. Está. Facundo, quería preguntarle sobre la cuestión del acuerdo con el fondo, ¿no? Que me parece que en todo este engranaje del presupuesto cumple una función clave por cuanto este presupuesto, digamos, no da cuenta del pago de los compromisos que tiene previsto nuestro país para el año que viene, que suman alrededor de 19.000 millones de dólares. Entonces da como sentado un acuerdo ya con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí van dos preguntas. En primer lugar, la oposición, Juntos por el Cambio, digamos, estaría dispuesto a avalar un acuerdo entre el fondo y el gobierno, porque esto de alguna manera constituye un pilar estructural de las cuentas públicas del año próximo. Y segundo es, ¿qué pasa si no hay acuerdo con el fondo? ¿No? ¿Qué va a pasar con este presupuesto 2022? Bueno, a ver, y no solamente el fondo, porque hay 1.700 millones de dólares con el Club de París. El Club de París, también claro. Que son vencimientos para este año que no están previstos en el presupuesto. Yo creo que, digamos, yo podría hacer la chicana, pero no lo tomen como una chicana, sino como una reflexión de la posibilidad de supuestos. Un supuesto es que tengan previsto acordar, o el otro presupuesto que tengan previsto no pagar. Depende del grado de radicalización que se les ocurra después de las elecciones. En todo caso, porque hay acuerdo o porque resolvieron no pagar, en este presupuesto no está lo que se requeriría para pagar al fondo ni al Club de París. Y ese es un problema que es una faltante. Ahora, Laura, con relación a la respuesta a tu pregunta, nosotros somos una oposición responsable y seria, y no solamente responsable y seria, sino que somos una oposición que nos estamos construyendo para ser alternativa y aspiramos en 2 años a gobernar. Y queremos el país lo más ordenado, lo más razonable posible, y estamos dispuestos a contribuir a todo aquello que contribuya, valga la redundancia, a resolver los problemas de políticas públicas y de recursos y de resolver los problemas de endeudamiento de la Argentina. Veremos cuál es la propuesta que nos hacen. El gobierno resolvió que esto va a tener tratamiento parlamentario. Bienvenido el tratamiento parlamentario. Queremos ver de qué se trata, si vamos a participar de una conversación o nos piden que tengamos un contrato de adhesión a alguna política insensata, como en algunos lugares se está planteando, porque esta cosa de decir, vamos a pedir 20 años, claro, aunque el estatuto del fondo no lo quiera, y nos piden a nosotros que votemos eso, digo, no, para un poquito, dame un sustento lo que estás pidiendo. Claro. Dime que te acompañe en algo razonable, no en algo que es un capricho. Una vez más vuelven a cometer errores, una vez más nos ponen en una situación de indefensión frente a acreedores que van creciendo en sus posibilidades de litigar producto de los incumplimientos nuestros. Entonces, estamos dispuestos a colaborar y ser muy responsables, no solamente porque corresponde como oposición, sino, reitero, porque estamos convencidos de que vamos a hacer gobierno y queremos el país lo más ordenado posible. Pero no estamos para un contrato de adhesión a una política que no sabemos de qué se trata. Y diputado, para votar favorablemente el presupuesto, ¿ustedes necesitan que el gobierno explicite este supuesto, si es que decidirá no pagar o si ya tiene un acuerdo y va por ese acuerdo? ¿Tiene que estar explícita en la discusión para que se avance en un voto positivo para el presupuesto 2022? ¿O eso son discusiones aparte?
Lo estamos conversando, no quisiera dar una posición personal a un tema que es muy delicado y requiere de una conversación, un diagnóstico político y una mirada hacia dónde va el gobierno que todavía no la tenemos. Reitero, uno lee los diarios, escucha a los analistas y escucha declaraciones y conversa con algunos dirigentes del oficialismo y realmente no sabe para dónde van. Digamos, uno ve que esa pregunta se la tendrían que hacer a los oficialistas, si están dispuestos a votar este presupuesto, o como dijo Máximo Kirchner, no sé si dijo o leí que dijo, la verdad que no lo escuché decirlo, pero leí que dicen que dijo que los presupuestos entran de una forma y salen de otra. Bueno, si lo dice eso el oficialismo, estaremos muy atentos y procurando agregar toda nuestra experiencia, nuestro sentido común y nuestro patriotismo para que salga lo mejor posible. Estás en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y, bueno, Santiago Cafiero, nuevo canciller de la Argentina, y distintas cuestiones que quedaron allí, tambaleando con el último canciller y reuniones que no se terminan de hacer y situaciones personales que también trascienden, que no terminaron del todo bien, o no sé, no tengo ni idea de cómo están ahora, pero lo cierto es que se necesita saber para dónde va la política exterior ahora. ¿Qué van a hacer? ¿Qué crees? ¿Has hablado para que se active esa comisión? Yo entiendo que ahora la primero es presupuesto y lo otro vendrá después, pero no deja de ser algo fundamental, ¿no? Saber nuestra política hacia afuera. Sí, a mí me sorprendió el perfil elegido para el canciller por el presidente. Esto no quiero emitir opiniones ni a favor ni en contra, pero yo diría que yo me imaginaba otro perfil de dirigente y de experiencia de vida y de mirada pública, de política exterior al frente de la Cancillería. No prejuzgo, estoy actuando con prudencia e inclusive estamos dejando pasar estos primeros días. Claro. Le vamos a pedir una reunión al canciller. Bien. No nos fue bien con el diálogo con Solá, la verdad que no nos fue bien, no conversamos, a pesar de haber sido colegas y conocernos de toda la vida. Él fue muy poco considerado con la oposición en el Congreso, nunca tuvimos una reunión con él, y eso que había muchos temas de mucho interés en materia de política internacional que nos preocupaban enormemente, no se logró tener nunca una reunión, y esperamos tener un diálogo, sí, y poder interactuar y conversar como corresponde con el nuevo canciller. Bien. Sí. No, preguntar, Facundo, vos integraste o te saco de tema, ¿no? Te llevó al tema electoral, la lista en la cual vos integrabas en la elección de las primarias de Juntos por el Cambio. Bueno, salió tercera la compulsa y quería saber finalmente cómo están las cosas dentro de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, cómo se van a terminar articulando las listas, si ustedes van a participar o no en la campaña, qué aporte eventualmente van a hacer, si es que lo van a hacer. Nada, un poco la mirada sobre la campaña ahora que se viene con vistas a noviembre. Yo formo parte de una agrupación del radicalismo que está muy comprometida con Juntos por el Cambio. Desde el origen, nosotros somos del grupo que acompañó a Sanz, somos originarios de Juntos por el Cambio. Nosotros no logramos integrar las listas, pero somos parte de este espacio, tenemos responsabilidades en el radicalismo, expresamos a 73.000 ciudadanos, somos casi el 9% de Juntos por el Cambio, y nos sentimos muy comprometidos con eso y vamos a trabajar muy activamente en la campaña electoral para que Juntos por el Cambio saque la mayor cantidad de votos posible, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como todo el país. Nuestro compromiso es a fondo, al margen de que nos haya tocado no a nosotros tener una posición en las listas. No tenemos un carácter especulativo ni en nuestra participación en el radicalismo ni en nuestra participación en Juntos por el Cambio. Y tampoco pedimos permiso para hacer política. Nosotros vamos a hacer campaña, tengamos un lugar, yo calculo que vamos a tener, y tenemos una cordial relación con todos los integrantes de la coalición, tanto la conducción oficial del radicalismo como con el PRO y la coalición cívica y las demás fuerzas que lo integran, pero nosotros no necesitamos permiso para hacer política ni actuar de acuerdo a nuestras convicciones. Nosotros vamos a hacer campaña, vamos a trabajar por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.
Gracias, Facundo. Gracias, diputado. Un placer, como siempre, tenerte un ratito para que nos des tu punto de vista sobre tantos temas. Prometo mejor iluminación para la próxima. Te lo pido, te lo pido. Ahí vos sabés que la imagen importa. En casa tengo. En la oficina me agarraron flojo de papel. Bueno, Está muy bien, pero ahora viene la presencialidad, así que vas a estar más en el despacho y eso, ¿no? Igual se te vio bien. Los chicos acá en el control hacen maravillas también. Así que nos vemos. Gracias, Dipu. Hasta luego. Cambiamos de tema porque, como decía al comienzo, no solamente de leyes y proyectos de ley y discusiones de presupuesto está trabajando el Congreso, sino que hay otras áreas muy interesantes, importantes y esenciales para la vida en sociedad, que es el área cultural y el área de la historia. Y un reconocimiento a 200 años de la independencia, bueno, del bicentenario de General San Martín, que, bueno, merece la pena ser contadas y nombradas, por sobre todo. Y ahí está nuestra compañera Sofía Raimundes para relatarnos. Hola, Sofía, ¿cómo va? Hola, Karin, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes para vos. Feliz cumpleaños atrasado. Gracias, bonita. Sí, exactamente. Estamos aquí. Por favor, estamos dentro del Salón de Pasos Perdidos, aquí dentro del Palacio, porque como bien estabas adelantando, en minutos nada más va a realizarse la presentación que fue propulsada por la diputada nacional Alcira Figueroa, del Frente de Todos por la provincia de Salta, en reconocimiento a este bicentenario, a los 100 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que fue el 17 de junio de 1821, y justamente en alusión va a haber un reconocimiento a la hermana, ¿no? A Macacha Güemes, que tuvo una incidencia y una importancia dentro de su recorrido político muy importante, y justamente por eso se van a entregar a 5 mujeres representantes dentro del ámbito de la cultura, del ámbito de la educación y también dentro del ámbito de la ciencia en la provincia de Salta. Se va a entregar un reconocimiento de una bandeja de plata para justamente regalarles un bello momento por todo lo que le han aportado a la provincia, y esto también viene en alusión, va a comenzar ahora en minutos nada más, 4:30 era el horario de apertura, viene en alusión a lo que ya se viene realizando desde las 13:45 en un conversatorio sobre la importancia y el rol que tuvieron las mujeres en la independencia, que comenzó a gestarse justamente el 25 de mayo de allí de 1810, y justamente la historiografía, como reza el comunicado de la Gacetilla, ¿no? El eslogan de la Gacetilla, la historiografía durante décadas no lo revalorizó, no fue algo importante para comunicar, y las diputadas que van a estar presentes, recordamos, lideradas por Alcira Figueroa, van a justamente revalorizar todo este trabajo que vienen realizando mujeres, en este caso del norte, pero también van a hablar de personajes influyentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Me encanta, buenísimo, Sofía. Qué bueno, qué interesante y qué propio también para esta época reconocer el trabajo, que si bien hoy la mujer tiene tantos otros caminos que se han abierto y que día a día se abren gracias a leyes que salen de esta casa, bueno, hubieron aquellas pioneras que arrancaron todo un camino. Gracias, Sofía. En un ratito volvemos. Sí, Karin, te agrego también un dato de color que va a estar acompañado por la presentación del ballet folclórico de la provincia de Salta. Van a interpretar una pieza artística de vagueras y compadres, justamente por 4 parejas de este ballet folclórico. Es una actividad que se desarrolló junto al departamento a la Dirección de Cultura y Museo de la Honorable Cámara, y también van a estar presentes las autoridades del Departamento de Igualdad y también de Géneros y Diversidad Sexual, Laura Canilla y Gisela Manero, con quien tuvimos una entrevista hace pocas horas, porque también en paralelo a esta actividad se está llevando a cabo la primera capacitación de la Ley Micaela para todo aquel personal jerárquico que tenga trabajadores y trabajadoras a cargo. Genial, ahí estamos entonces. Vamos a volver para ponerle un toque de música también y chusmear lo que está pasando enfrente. Algo muy interesante. Hay novelas maravillosas y historias y grandes escritoras argentinas que se han dedicado a ver la vida en esa época, la vida de la mujer, y no solamente Color de Rosa o la ayudante a la cocinera, sino la guerrera o la rupturista como Mariquita Sánchez de Thompson, que ya conocemos su historia, ¿no? Cómo se enfrenta a su padre y se enfrenta a una sociedad de hombres, lógicamente. Bueno, y me encanta. Y después les cuento acerca del cuadro de María Remedios del Valle, que está enfrente, que hace poquito lo han colgado, otra de las luchadoras por la independencia.
Más temprano estuvo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, hablando a la prensa y anunciando que va a volver la presencialidad en esta casa, sobre todo lo que se debe, lo que cuenta con las sesiones. Y también dijo esto, en materia de sesiones, bueno, acá lo decimos, vuelve la presencialidad, comisiones se podrá trabajar virtualmente, esto lo repasamos. Vamos a dar la doble posibilidad en ese caso, obviamente cumpliendo todos los protocolos sanitarios, la importancia que se tiene, y sobre todo cuando son discusiones que no necesitan dictamen, que se den vía virtual. Esto fue de mucha ayuda y muy fructífera la actividad, con la posibilidad de que cada uno esté en su provincia sin tener que viajar, pero sí participando de una reunión para escuchar a especialistas, como muchas veces vienen, o para también participar del debate. ¿Sabés lo que amplió mucho el tema de la virtualidad en las comisiones? Los días de trabajo. Sí, claro, los viernes, por ejemplo. Los días de trabajo, porque normalmente las comisiones eran martes, miércoles, jueves alguna, pero principalmente martes. Lunes y viernes había muy poca comisión, casi nula, con presencialidad, y el tema de la virtualidad permite usar más días para las distintas comisiones, y eso agregó mucho trabajo durante este año y medio. Se agiliza porque las leyes tienen que pasar por varias comisiones, ¿viste? Sí. Y se tarda en armarlas y todo se demora y así pierden estado parlamentario y es una pena para tanto trabajo hecho y muy a conciencia muchas veces. Seguimos contándoles qué dijo aquí Massa. La ley, cuando la tratamos a principio de año, decía que el Poder Ejecutivo podía actualizarlo luego de las paritarias. No es una decisión electoralista, ya se preveía que para los números que están otorgando ahora y que están dando la cuestión de pandemia, era posible entonces poder Estamos hablando del impuesto a las ganancias, ¿no? Bien. Perdón, ¿qué Claro. están haciendo? Claro, la ley de impuesto a las ganancias, tal cual, es cierto. Gracias por el dato, porque si no yo seguía con la cuestión de No, es que hubiera virtualidad. estado bueno que se porque con pusiera la paritaria no tenía mucho que ver lo que era virtualidad con Claro. paritarias, pero sí, gracias, Laura, chicos. No, es el proyecto, no es un proyecto, lo van a sacar seguramente por decreto, Sí. pero viene a corregir, entre comillas, corregir ya la ley de suba del, no es el mínimo no imponible, es el piso a partir del cual se empieza a gravar con el impuesto a las ganancias, que quedó con la inflación desactualizado, ¿no? Era un tema que la oposición venía ya advirtiendo cuando se batió este tema en marzo pasado, y bueno, efectivamente eso fue lo que ocurrió y es por eso que ahora se está subiendo este piso a 170.000 pesos, con lo cual la intención es que haya trabajadores asalariados que están en relación formal y que tienen que pagar el impuesto, que, bueno, queden exentos del pago del impuesto, porque esto también va a incluir el aguinaldo. Así que, bueno, Sí. son medidas que dice Sergio Massa que no son electoralistas porque estaban justamente prevista su eventual corrección o actualización en la propia ley que se aprobó allá por marzo pasado. Ayer lo repasamos justamente el proyecto que manda el diputado antes de ayer, esto que se refiere con el alivio fiscal que va a tener esta gente. La tercera placa, pero termino de decir simplemente, bueno, vamos entonces. La Administración de Seguro Social está trabajando para respaldar a aquellas personas mayores de 50 que se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Tenemos que trabajar en un instrumento de capacitación y una solución de un instrumento prejubilatorio. Bueno, esto es algo nuevo. Eso es algo nuevo, que incluso se habló de bajar para algunas personas la edad de jubilación a 55 años, ¿no? Que sería incluir casi 500.000 nuevos jubilados de manera circunstancial por esta cuestión que decía Massa, de aquellas personas que mayores de 50 años que perdieron el trabajo y que obviamente se les complica mucho reinsertarse en el mundo laboral. Claro. Siempre y cuando acrediten 30 años de aporte, Exacto, ¿no? Eso es exacto. importante. No es, acá no se No es una establece jubilación gratis. Claro, tienen que acreditar esta cantidad de años de aporte, no se aceptan nuevas moratorias, con lo cual... Por eso son 500.000 nada más. Exactamente. Así que la intención es justamente a aquellas personas que son grandes para trabajar, esta es un poco la premisa, ¿no? Y que no pueden conseguir trabajo, de alguna manera puedan ser también jóvenes para jubilarse y poder tener un ingreso. Así que esa es un poco la intención del gobierno. A ver, en un contexto electoral, esto también hay que decirlo, esto son todas medidas que ha dispuesto el gobierno después de las PASO. Bien, y nos queda una plaquita más.
que dice: queremos terminar de resolver los problemas de los sectores que se vieron perjudicados por la pandemia, generando un puente y reactivando la economía. Ahí está entonces, a propósito de estas medidas que se van a dar lugar. Es un proyecto de ley que lógicamente tiene que entrar, ser discutido, pero si no entra el presidente de la Cámara, se entiende que esto va a tener un empuje directo y Sí. se entiende un acuerdo con la oposición para que este Sí, no me queda dinero... claro si va a venir por se pueda proyecto de ley volcar. o decreto, porque se hablaba de un decreto bien. directamente. Pero entonces, ¿por qué lo entra? No, la verdad es que no sé bien cómo lo van a instrumentar Ah, ok, finalmente. ok. No me Lo queda puede claro. entrar por aquí, pero puede ser, bueno, como ya ha pasado con otros temas también, ¿no? Que se entran por acá o por Senado y después Sí. el presidente decide No sé determinarlo si de él. Las cuestiones previsionales no tienen que pasar por diputados, pero... No, esta es una cuestión imposible. Ah, lo de la jubilación, la decís vos. sí, eso me parece Eso más sí por... tiene que venir al Congreso, se Claro. tiene que discutir en el Congreso. Pero la cuestión impositiva y de este sentido puede hacerlo, presidente. Por eso mismo, veremos entonces, esto lo dijo más tempranito, es una manera de darle un... Y como decía recién Facundo Suárez Lastra, que la oposición muy de acuerdo con esto de la presencialidad, que es lo que pedía, de hecho, lo que necesitaban para discutir a viva voz y poder, no es la idea, interrumpirse, pero sí generar ese debate tan rico que pasa únicamente cuando se está en presencia. La virtualidad lo que hace es sí permitir, pero toda esta cuestión de ida y vuelta, más la energía que se vive, es otra, ¿no? Se extraña eso, ¿verdad? Y yo calculo que para la oposición debe ser muy interesante que vuelva la presencialidad en un contexto electoral sí. También. Hay muchos Claro. debates pendientes, hay mucho también para proponer en cuestiones de privilegio que se aprovechan en la presencialidad. Y obviamente el ánimo y el calor de la Cámara de Diputados se siente mucho más que la Cámara de Senadores y la presencialidad influye. Una Cámara que va a tener otro componente después de las elecciones generales, puede ser renueva la mitad de la gente y en verdad, bueno, va a ser distinta, va a ser diferente, ¿no? Por lo tanto, estas sesiones van a ser de las últimas con esta composición. Vamos a nuestra próxima entrevista, es la diputada de la provincia de... Ya vamos a ir con eso. Buenos Aires, es Claudia Bernaza, que siempre y tan amablemente accede a nuestros llamados. Hola Claudia, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Estaba escuchándolos con mucha atención. Sigo mucho el canal, ¿eh? Sigo mucho el canal. Me gusta Gracias, mucho. Claudita, muy amable. Bueno, sos parte del personal. Así que está muy bien enterarse de ciertas cosas. Bueno, y estamos hablando de esta presencialidad y de lo rico que va a ser y de los últimos proyectos que van entrando, ¿no? Como los que incorporó Sergio Massa, que tienen que ver con moratoria y que tiene que ver con condonación de deuda, pequeños contribuyentes y demás. Esto lo que permitiría una inyección de dinero importante. Son pasos, aunque la oposición lo que pide es y un plan, ¿no? Pero el plan se puede ver también a través de este tipo de acciones y no leerlas como en términos electoralistas. Sí, por supuesto. A ver, las urnas hablaron, así que todo plan y situado. Y si no hiciéramos nada frente a las urnas dirían que estamos inmóviles. Ahora que activamos porque leemos las urnas, nos pueden decir, no, tienen algún interés. Por supuesto que hay una lectura de lo que ha sucedido y quiero comentarte, ustedes me han escuchado muchas veces, la enorme alegría que me produce el proyecto de condonación de deudas que abarca asociaciones civiles, clubes de barrio, Sí. bomberos voluntarios referidos a sus tarifas, a sus deudas impositivas. Así que la verdad que eso está muy en línea con uno de mis proyectos que tiene que ver con que las leyes argentinas reconozcan la naturaleza específica de estas organizaciones, que hoy por hoy solo están reconocidas por algunas medidas aisladas de la AFIP, y esta ley le daría un marco más general a que por su naturaleza específica no tengan el peso Claro. de siempre estar debiéndole a la AFIP, ¿no? Incluso en uno de los considerandos, perdón, en un párrafo de los fundamentos, me pareció muy interesante que en realidad la deuda que tienen es una deuda de fantasía, porque en realidad nunca la van a pagar, porque son pequeños comedorcitos, sociedades de fomento, casas del niño. La verdad, una alegría que esa agenda haya llegado de la mano del presidente de la Cámara. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, lo saludo. Preguntarle por el ¿Cómo está? presupuesto, pero para aprovechar su perfil, su conocimiento y su presencia en la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿qué podés decirnos del presupuesto en términos de lo que se aporta a la ciencia y a la tecnología?
que mis asesores fueron directo a ver si se cumplía con la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología. Fuimos directo ahí y tal como nos había avisado el ministro Salvarez en su momento y sus asesores, se están cumpliendo con las previsiones de la ley que aprobamos de financiamiento progresivo. Estamos en los parámetros, en los porcentajes que estaban previstos para el presupuesto 2022. Bien. Estuvo la bicameral de niños, niñas y adolescentes. ¿Estuviste, Claudia? Sí. Ah, buenísimo. Sí, Decime, te iba a preguntar en general, pero veo que acá analizaron los sistemas de adopción, cosa que me parece absolutamente fundamental, un temazo ese. Pero háblanos vos de los temas que quieras en cuanto a esa comisión y después, si querés, hablamos de esto que te pregunto. Mirá, no, por supuesto, recibimos al equipo y al director del Registro Único de Adoptantes de la Argentina, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Herrero y su equipo, la verdad, gente muy preparada en lo suyo, que nos pudo esclarecer muchísimo respecto a estos registros de adoptantes, a los problemas que traen las convocatorias públicas frente a algunas adopciones, sí. Un estilo de publicación en diarios de mayor tirada que no recomiendan ni ellos ni nosotras, así que pudimos dialogar mucho sobre eso, y la próxima jornada, perdón que la vincule, es una jornada sobre crianzas comunitarias, sobre un tipo de crianzas donde no se va a la medida de la adopción, sino que se va a acompañar a los papás jóvenes o a situaciones familiares difíciles, y que, como bien decía el doctor Herrero en nuestra reunión, son otras formas de resolver los temas del abrigo, no necesariamente por la vía de la adopción, porque a veces se la utiliza la adopción en casos que no corresponde, porque nunca una situación económica, por ejemplo, puede ser razón para que un chico vaya a adopción. Y sin embargo, las estadísticas que ellos mismos manejan demostrarían que hay algún problema y en ese sentido algo a resolver todavía. Buenísimo. Hacemos una coma y ahora seguimos hablando del tema de este y otros. ¿Sabes qué te quiero pedir, Claudia? Unos minutos nada más. Vos sabés que acá enfrente en el anexo, sí. en el Congreso se está en el Palacio, en Pasos Perdidos, se está dando un evento muy interesante de mujeres guerreras, sí. Claro, de las mujeres de la Revolución de las Mujeres. De la diputada Alcira Figueroa. Que a ella la tenemos, así que le pregunto por qué es la organizadora y está en este momento, y ahora sigo con vos, diputada, ¿puede ser? Gracias, dale, Claudia. Por favor. Sofía, adelante, por favor. Sí, Karin, como bien estaban adelantando con la diputada Bernaza, estamos con la propulsora de este encuentro, con Alcira Figueroa del Frente de Todos, diputada nacional por la provincia de Salta, quien junto con el Departamento de Cultura y Museo de la Honorable Cámara posibilitaron este encuentro para reconocer a 5 mujeres de la provincia, todo el trabajo que han realizado en el ámbito cultural, educativo y además científico. Muchas gracias, diputada, por su tiempo. Ya está por comenzar el evento. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento para todas aquellas mujeres que han aportado un gran valor a la provincia de Salta? Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Dirección Nacional de Cultura de la Cámara que se han prestado para organizar juntamente con nosotros hace unos meses este evento que pretende poner en valor la lucha de las mujeres en las guerras de la independencia que se liberaron en el norte de nuestro país, y más que todo resaltar la imagen de Macacha Güemes, porque este año son los 200 años de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, que se declaró a nivel nacional como el año del bicentenario del héroe nacional. Pero bueno, nosotros con este evento queremos poner en valor la valía, también la organización, la participación política de las mujeres en esa época a través de la figura de Macacha. Y a su vez, como un gran hilo conductor, ¿no? Hoy estamos muy contentas porque también se celebra la promulgación, ¿no?, de la ley que nos permitió participar políticamente desde el voto popular, el derecho a elegir y ser elegidas dentro del mundo de la política como autoridades. Entonces es una doble fiesta, digamos. Y por el otro lado, nuestra idea del equipo es poder agasajar a nuestras mujeres de Salta.
Hemos seleccionado 5 por una cuestión de pandemia, de protocolo. Nos hubiera encantado que este premio, este reconocimiento sea para muchas más mujeres de nuestra provincia, pero bueno, son 5 que pensamos que representan el conjunto de las luchas de hoy por hoy, dentro de la pandemia, dentro de estos últimos años que fue nuestro país y desde las distintas áreas. Son mujeres que vienen trabajando en lo comunitario, en el área de la salud, de los derechos humanos, de la comunicación. Y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de conocerlas, de que ellas también se expresen en este lugar y también dejar para nuestra impronta, nuestro paso por este honorable lugar a través de un cuadro de Macacha Güemes que vamos a dejar, a donar para este hermoso salón, para esta Cámara de Diputados de la Nación, que lo hizo un artista plástico de la provincia de Salta, también del departamento de Orán. Qué lindo. Pablo Sarra. Hola, Alcira, qué alegría, qué fiesta, tiene la provincia de Salta hoy. Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, hola, ¿cómo estás? Ya lo creo, Alcira. Oíme, si yo te pido alguna característica de la historia de Macacha, no sé, alguna descripción de algún momento, alguna característica de ella, ¿qué me decís? Y bueno, Macacha lo que me impacta mucho es la capacidad que ella tuvo para liderar el grupo de mujeres de distintas clases sociales reclamando la libertad regional, la libertad nacional, la libertad política, económica del yugo español. Y esta capacidad de ella de unir a las mujeres y también de colaborar con todos los hombres, ¿no?, que liberaron batallas, muchas batallas en la región, y también como la capacidad de ella para el diálogo, para la convicción. Hay una característica muy interesante de ella, ¿no?, como dialoguista también de todas las partes enemistadas para que toda la población se una a defender la soberanía y a defender la independencia del país y de la región. Así que esa figura de Macacha tan fuerte, ¿no?, tan importante para nosotras las mujeres. Muy bien, Alcira, ya vamos a tener oportunidad cuando hagamos otros diálogos con vos de poder ir más en extenso, de hablar de esas mujeres de Salta que son hoy galardonadas y la representatividad, ¿no?, que tienen con respecto a cada uno de sus trabajos en las áreas en las que se desempeñan. Así como esas luchadoras que, bueno, hicieron esta patria en definitiva, ¿no?, desde distintos lugares tan diferentes y cuando la mujer era solo la que acompañaba. Así que gracias, diputada, que sea una linda fiesta y ya nos enteraremos de todo y hasta una próxima entonces. Te dejamos nomás. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y por estar siempre en los eventos importantes para nosotras, ¿no? Gracias. Alcira, hasta luego. Bueno, muy bien, ahí se queda entonces nuestra compañera. Estaba leyendo un poco más de María Magdalena Güemes, ¿no? Madre descendiente de conquistadores, padre funcionario de la corona, hermana de Martín Miguel, formaba parte de un conocido, un exclusivo círculo de la élite, ¿no? Y destacaba la unión de los hermanos desde la infancia y por el resto de las vidas. Parece que eran muy unidos. Se involucraron en la gesta de independencia, el ejército de los infernales. Fue una espía con otras mujeres, hacían emisiones de inteligencia ella, y se escondían en los vestidos mensajes con información sobre los realistas que hacían llegar al ejército. Qué bárbaro, el equipo de espionaje de esa época, una locura, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pero que me cuelgo como en un libro de Florencia, ¿cómo es de Bonelli. Bonelli. Olvídate, ¿no es cierto, Claudia? Ahí está la diputada Bernaza, que está del otro lado escuchando. No, aquí es apasionante. Sí, no. En ese mundo que vivían, cómo estas mujeres tenían la convicción y lo hacían a costa de sus vidas, claramente. No, y además es fantástica la tarea que ha hecho desde que asumió, desde que juró la diputada Alcira Figueroa, Claro. Porque además de su especialización, de su profesión, ella es antropóloga, ella es una investigadora, no solo nos habla de la historia, sino nos habla del presente, de las mujeres salteñas, por eso va a premiar a varias mujeres y todos y todas recordarán su juramento, ¿no? Cuando ella juró por su hermano Carlitos, que murió desnutrido, ¿no? En un ingenio azucarero, tabacalero, creo, donde ellos vivían, siendo muy chicos y una familia muy pobre.
y la verdad que hace honor a su juramento. La verdad que es un placer todo lo que ella propone. Bien, bien ahí entonces. Estábamos hablando de la bicameral de niños, pero si quieren meter con otros temas que yo después vuelvo. Sí, ¿qué tal, diputada Barnaza? Para preguntarle, porque tengo entendido, ayer justamente el presidente de la Cámara hizo trascender de que esta semana, no sé si finalmente será esta semana o en los próximos días, el bloque oficialista iba a recibir al ministro de Economía, Martín Guzmán, con motivo de, bueno, iniciar un debate sobre el presupuesto 2022. Preguntarle si efectivamente ustedes tienen previsto reunirse en estas próximas horas con Guzmán y en tal caso, qué aporte o qué le llevarían en cuanto a inquietudes al ministro de Economía. Mirá, estoy segura que están previstas un sinnúmero de reuniones y seguramente reuniones del ministro con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y tengo entendido que hay varias provincias que quieren consultarle acerca de obras para cada una de esas provincias. Y en el caso mío en particular y en general, estamos todos, ¿no? En realidad preguntándonos acerca del control de la inflación y de la escalada de precios. Así que sobre todo, vamos, en mi caso, voy a consultarles sobre ese tema, ¿no? Sobre los cálculos inflacionarios que tiene previsto el presupuesto, pero sobre todo uno quisiera preguntar cómo se va a operativizar. Pero sí, van a empezar las reuniones. Va a estar muy activo el Congreso a partir de la semana que viene. ¿Usted tuvo oportunidad de ver un poco cómo están las proyecciones para, bueno, a la especialidad que usted se dedica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia? Hay partidas justamente que están destinadas a ese rubro puntualmente. No sé si tuvo tiempo de ver las planillas o cómo estaban distribuidas las distintas partidas. Mira, nosotros estamos desde mi despacho haciendo 2 estudios. Un estudio referido a ciencia y tecnología, que lo comentaba hace un ratito, para ver si se condice, si los números, contrastarlos con los porcentajes que se prevén según la ley de financiamiento que aprobamos. Y por otro lado, el tema de niñez, pero con un enfoque que yo ya lo expliqué el año pasado en ocasión de alguna denuncia que hizo la oposición, con un enfoque donde la niñez debe considerarse un etiquetado, una perspectiva del presupuesto, no tanto renglones específicos, ¿no? Porque en ese caso se pierde muchísimo el horizonte de cómo los planes de vivienda, los planes de obra pública, los presupuestos asignados al Ministerio de las Mujeres impactan sobre las niñeces y adolescencias. Así que si estamos en los números del año pasado, y que incluso creemos que en algún caso han mejorado, vamos a considerar como el año pasado que estamos en condiciones de decir que la niñez está siendo considerada en el presupuesto, pero me faltan más estudios. Diputada, y en este contexto imagina una discusión del presupuesto con muchas reformas, muchos cambios, como por allí alguna parte del oficialismo ha reclamado, o cree que se va a mantener como está? En general hay reformas. Hay 2 grandes grupos que suelen negociar reformas de la letra original del presupuesto, que tienen que ver con las universidades, por un lado, es un clásico que revisen sus presupuestos, que negocien sus presupuestos en nuestra Cámara, y las provincias. Así que sí, supongo que va a haber muchos diálogos y que efectivamente creo que puede haber modificaciones. No va a ser la primera vez. No. Habitualmente se hacen ese tipo de modificaciones. La cuestión es, como usted mencionaba recién, diputada, la cuestión son las proyecciones más macro, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la pauta inflacionaria, si efectivamente es cumplible o no, el tema de las tarifas también es un tema que es importante, el tema de el tipo de cambio, el acuerdo con el fondo. Sí, bueno, fíjate, cuando yo te digo, me gustaría ver los temas de inflación o los temas tarifarios, como vos bien nombrás, yo creo que lo estoy mirando desde la perspectiva de la niñez. Exacto, de tal alguna cual. manera. Porque impactan directamente en la economía doméstica y en la economía de las familias. Absolutamente. Sí, porque está muy bien y hablar en términos macro, pero llega un punto igualmente, que... Sí.
Igualmente, como siempre digo en mis clases de administración pública, no nos olvidemos que el presupuesto es una hoja de ruta. Claro, es Y una que, proyección. por lo tanto, es una proyección, es un presupuesto, es lo que presupongo que voy a gastar. Es una hoja de ruta, pero después lo que importa es la gestión y ejecución presupuestaria. Y bueno, ahí vienen también modificaciones, adecuaciones que se pueden hacer. Tengo un minutito. Ya hemos hablado de Crianza con Ternura, ese proyecto maravilloso que tenés en tu autoría, Claudia, que tiene que ver con las cuestiones más ligadas a aquellos más vulnerables y los que ya se está criando, los que ya están criando, de poder darles un amparo. Pero quiero terminar con esto de que comenzamos la entrevista con la bicameral de niños y niñas, la que habló el director nacional de Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos. Estuvo allí y habló de los 2.900 legajos de propuestas en el registro de adopción y de la necesidad de fortalecer la red federal de registro. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora con la red federal? ¿De qué se quejaban? ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que comentaba es que a veces las convocatorias públicas atentan contra el registro de los aspirantes en los registros, justamente porque prefieren esperar una convocatoria pública. Y por otro lado, fortalecer una gestión regional, donde cada registro vaya en busca de familias en la propia región. Pero, por ejemplo, y todo igual está... No entiendo. Una cosa es el llamado a tenemos 3 hermanitos y la otra es no ir familia por familia aquellos que abrieron la posibilidad de adoptar 3 hermanitos. Claro, no hacer convocatorias públicas desde los juzgados. Ah, bien. Sino que hacer trámites internos entre los juzgados y los registros. Bien, perfecto. Es complejo. Porque si no se desalienta la inscripción en los registros. Entiendo. Donde además hay un programa de acompañamiento, hay un programa de asesoramiento, se esclarecen muchísimas cuestiones de crianza y abrigo que pueden resolverse por otras vías y no necesariamente por la adopción. Tienen un equipo muy, muy preparado para acompañar a quienes quieran averiguar sobre el tema de adopción. Se necesitan más notas periodísticas sobre este tema, ¿no? Mayor difusión, porque la verdad que yo siempre las busco porque me interesan, son del área social, me encantan esos temas, y no veo que haya, o de hecho tengo amigos que están en proceso o lo estuvieron y siempre me cuentan las dificultades y no lo que se está trabajando o lo que podría mejorar en definitiva. Se necesita más información a la sociedad de esto, ¿no? Sí, pero no a la adopción como un instrumento aislado, sino que hablemos del abrigo y la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes y de todas las estrategias y respuestas que una comunidad tiene para darles. Porque no nos olvidemos que la adopción es última ratio, es el último recurso al que hay que ir a buscar, porque siempre hay que tratar de resolver la crianza en el lugar de origen y en la comunidad de origen y en las referencias afectivas de origen, salvo casos gravísimos. Y además porque nunca la adopción debe guiarse por el deseo adulto de realizarse como padres, sino por la vulneración de derechos de los pibes. Ellos nos necesitan. Sí, eso yo lo pasaría también para aquellos, la crianza, ver la necesidad del chico y no la necesidad del padre, ¿no? Ya lo pasaría para lo que es crianza de niño propio. Y es muy interesante verlo desde ese lugar. También, por supuesto. ¿Verdad? Vale para todas las crianzas lo que estamos diciendo. Gracias, Claudia. Gracias, diputada. Un placer, como siempre. Gracias por este ratito. Para mí también. Nos vemos. Gracias. A la pausa nos vamos nosotros, que hay más actualidad parlamentaria aquí en DTV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música.
Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bueno, y lo voy a decir siempre. ¿Cómo les va? Buenas tardes. El presupuesto, sin duda, lo esperamos todos con ansiedad para controlar qué sucede con cada una de nuestras provincias. Realmente dar las respuestas necesarias, reconstruir el tejido social, la economía, la producción, el trabajo. Lo que estamos viviendo actualmente genera y suma mucha incertidumbre a lo que ya la gente venía transmitiendo, que es su sentimiento de angustia. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.
Estás en el análisis en DTV, entendiendo todo lo que ocurre aquí en la Cámara Baja. Y más información acerca de lo que se adelantó tempranito. El presidente de la Cámara Baja, ya en declaraciones públicas, mencionando la realidad de volver a la presencialidad en lo que tiene que ver con las sesiones y seguir en una virtualidad en las comisiones, Lau. Sí, efectivamente, porque como lo habías anticipado, Karin, el presidente de la Cámara de Diputados acaba de firmar la resolución correspondiente por la cual se instrumenta este nuevo protocolo. Es un protocolo que establece el funcionamiento parlamentario con recinto protegido. Bien. Entonces, ¿qué establece esta resolución? ¿Qué establece este protocolo? Que las sesiones podrán estar presentes todas aquellos legisladores que sean convocados y que se respeten, obviamente, las medidas sanitarias de rigor, justamente. Los legisladores que deseen concurrir, que deban concurrir ya, deben realizarse un test de PCR 72 horas antes o bien un test de antígenos 48 horas antes. Se permitirá la presencialidad respetando, por supuesto, todas las distancias sociales y las medidas sanitarias, etcétera, para las reuniones de comisión. Muy bien. Y esto es lo interesante, que las autoridades de las comisiones son los que van a disponer qué tipo de reuniones van a tener, si mixtas o presenciales, de acuerdo un poco a el tema que se esté tratando, a si viene algún funcionario a dar alguna explicación, etcétera. Eso lo va a definir la autoridad de la comisión y, por supuesto, las excepciones, entre ellas las personas que tengan alguna comorbilidad, ¿no? Algunas personas con inmunodeficiencias, ellas podrán eximirse de estar presencialmente en el recinto. Perfecto, Laura. Ahora sí, volvemos a las entrevistas con nuestros diputados y diputadas de la Nación, provincia de... ¿Qué tal, Eduardo Fernández, provincia de Córdoba? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo anda usted? Bien. Bien. Hoy por lo menos un día primaveral, se fue un poquito, esto nublado, que nos tenía mal y congestionados a todos. Sí, ya lo creo. Somos unos cuantos los alérgicos a las cuestiones primaverales. Sí. Pero bueno, no sé si hay plátanos por donde estás o debe haber otro alergeno ahí primaveral que, bueno, es la época donde todo vuela y donde uno reacciona. ¿Qué va a hacer? Que lo único que no vuele sea el virus, que se quede donde se tiene que quedar. Exacto. Bueno, bien, con las nuevas medidas, bueno, ya estábamos hablando recién de la posibilidad de que todos vengan aquí en presencia. Lo acaba de resolver y de forma oficial el presidente de la Cámara. Una alegría, ¿no? Venir a trabajar ya y sesionar con todos. Sí. Que nos tengan en el estudio ahí a que preparen los vasitos de agua o café, como para que traten bien también. También, es cierto. Bueno, chicos, dale, que nos queda poco tiempo. Bueno, ¿cómo le va, diputado Fernández? Laura Serra, una comprovinciana suya, lo saluda. ¿Cómo anda? Un placer, Laura. Bueno, preguntar cómo está Córdoba después de las elecciones PASO y fundamentalmente, bueno, cuáles son las expectativas respecto de las elecciones de noviembre, ¿no? Faltan 2 meses de campaña. Preguntarle cómo ha visto usted estas modificaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo en cuanto a la integración del gabinete. Y bueno, sobre todo también preguntarle, usted que forma parte de la Comisión de Presupuesto, las medidas que se están barajando, todavía no anunciadas formalmente, como para alentar el consumo de aquí a las elecciones y tal vez más allá. Bueno, primero de decirle, hice una pregunta amplia. Bien, sí, la verdad es que me inspire. Pero vamos a ser respetuosos de lo que preguntó y no hablar de lo que queremos, porque a eso nos enseñan a los políticos. Dicen, deja que el periodista pregunte y vos hablás de lo que querés. Primero decir de las medidas. Me parece que las medidas van en el orden de hacer que lleguen los beneficios
que nosotros presuponemos un modelo de producción y trabajo antiespeculativo, pretendía desde un comienzo beneficiar a los sectores más postergados. El presidente, la vicepresidenta, decíamos los que fuimos electos en el 2019, empezar por los últimos. Es evidente que el resultado electoral, ese llamado serio de atención que hizo la población, manifiesta que en lo económico, dado luego cuando se le iba consultando a los ciudadanos y ciudadanas el porqué y tratar de desentrañar ese voto, es evidente que muchos de estos recursos no llegaron a tiempo, ni a los jubilados, ni a los trabajadores formales, menos aún a los informales que quedaron desprotegidos. Las medidas tienden a eso, las modificaciones en el gabinete, pero las medidas, lejos de ser un correctivo como tratan de hacerlo aparecer algunos para ganar elecciones, nosotros pretendemos que justamente sean en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas lo más pronto posible, porque macroeconómicamente, si habláramos hoy, siguen apareciendo índices. Hace un ratito ha sido publicado el índice de desocupación, hemos disminuido la desocupación, avanza la industria. Ahora, eso está lejos del bolichero, está lejos del ciudadano, está lejos del jubilado que dice, sí, voy a la farmacia, me dan los remedios, anda mejor el PAMI, pero no tengo un pesito para cuando vienen los nietos poder brindarle una golosina. Porque dentro de las variables que vamos a volver a discutir ahora en el marco del presupuesto estuvo la inflación, y la inflación es uno de los parámetros que no se cumplió dentro de las proyecciones presupuestarias. Entonces, todas las medidas están tendientes a mantener el rumbo de hacer y tomar todas las medidas necesarias para que haya más producción y trabajo registrado, genuino, durable, es decir, que los empresarios puedan planificar también con tiempo. Por eso hubo leyes tan importantes como la economía del conocimiento, las que vamos a tratar del cannabis de uso medicinal, cáñamo. Tenemos montones de leyes en ese sentido. Las medidas que se están tomando ahora son justamente para que esos beneficios macroeconómicos lleguen mucho más rápido a estos sectores que no los han recibido. Bien. Entonces, están las modificaciones impositivas, va a seguir viendo modificaciones, los periodistas van a tener trabajo todos estos días porque va a seguir habiendo todos los días anuncios, leyes como la que está presentada para justamente condonar deudas impositivas a esas unidades tan necesarias que son las bibliotecas, los bomberos, los clubes de barrio, que en esto de recuperar y poner a la Argentina de pie tienen que jugar un rol y vienen jugando un rol muy grande, que sufrieron mucho durante la paralización que provocó la pandemia. Así que estamos tomando todas las medidas y el presupuesto es un capítulo en ese sentido y que va a sufrir seguramente el proyecto original durante el tratamiento, incorporaciones, modificaciones, así que los diputados vamos a tener, y nuestra comisión principalmente, un gran trabajo. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Le dejé de contestar lo de Córdoba, después lo volvemos, pero vi que se hacía muy largo. Dale, en otra oportunidad. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Justamente hablando del presupuesto, ¿cree, y esto es algo que viene diciendo la oposición desde la presentación del proyecto, cree que el oficialismo está corriendo un riesgo importante de volver a cometer que le vuelvan a fallar las proyecciones, digamos, las macroeconómicas, dólar, inflación, o no se corre un riesgo en esa situación con el presupuesto que ha presentado el ministro Guzmán? No suelo hacerle correcciones, y menos a los periodistas. No, dame. Pero de las proyecciones macroeconómicas, el dólar oficial, el otro es un dólar ilegal.
especulativo que tratamos de romper. La única proyección macroeconómica que hasta hoy no se está cumpliendo fundamentalmente, y esto altera un compromiso que no tiene un componente de proyección macroeconómica, pero sí un compromiso asumido por nuestro gobierno, que es que los sueldos y las jubilaciones le ganen a la inflación. Es la que desordena más la economía. Las otras proyecciones macro se han cumplido, por eso quedan también al desnudo cuáles son las causas múltiples que tiene la inflación y el rol que han jugado los formadores de precios en esta puja distributiva que se desarrolló en los últimos meses, que ahora viene menguando también, pero que no dependía todo del gobierno, sino de esto que siempre tratamos de hacer. Yo vengo del sector empresario PYME y es acordar entre empresarios, productores agropecuarios, trabajadores y cooperativas, acciones de gobierno y sobre todo políticas que nos lleven a la previsibilidad en lo que hace a la formación de precios, que sigue siendo un gran agujero negro en nuestro país para tomar decisiones. Bien, es un punto muy importante y entiendo yo que eso va a ser un gran tema de debate entre oposición y oficialismo, la cuestión de precios y la inflación y el empresario que no quiere perder nunca y la situación que al empresario se le ofrece para la inversión y para esos dólares en lo que tiene que importar y exportar también. Pero bueno, hoy hablamos con Suárez Lastra, que nos hablaba y nos decía que también otra de las cuestiones que cree que va a tener lindo tema es la segmentación en la cuestión de subsidios de las tarifas. Yo tenía entendido que era una cuestión legal de las empresas. Él me dice que no, que va a preguntar a quien sea. ¿Qué pasa? Que no puede ser que no haya suficiente capacidad para discernir entre quién puede pagar y quién no, y que no sea para todos como hoy por hoy se hace. Entonces, ¿de qué depende la segmentación? Bueno, hay institutos, usted sabe que después de las concesiones a sectores privados durante los años 90, sobre todo se crearon institutos como el Enargas, para hablar de uno en particular y no generalizar todo, porque están las tarifas de transporte, las eléctricas, etc. Están en este momento en estudios en lo que respecta, porque nosotros como, me pongo en el lugar de pequeño y mediano empresario, hemos pedido también segmentación para la previsibilidad de la energía. La oposición en general, cuando vio que bajaban los aportes del Estado, dijo, prevén aumento de tarifas por arriba del 33, enseguida hacer un cálculo simple. Los institutos que están referidos a energía y a cuadros tarifarios, el compromiso nuestro es segmentarlo para que los beneficios y los subsidios vayan a donde tienen que ir. En eso están trabajando los organismos, pero también hay un compromiso de que las tarifas no van a subir más que los salarios. Tienen un techo los cuadros tarifarios y tengan la seguridad, porque fue una discusión adentro del gobierno, no nos podemos hacer los distraídos cuando hubo que hacer ajuste tarifario, hubo un criterio que predominó y está consolidado, que es ese compromiso. Ahora, le voy a no corregir, sino hacer una precisión. Sí. No le estamos pidiendo a los empresarios que dejen de ganar, sino que ganen lo justo. En nuestro país, por la forma y las distintas crisis que se dieron, la producción manufacturera, la vinculada, por ejemplo, a alimentos y la vinculada a limpieza, está concentradísima, no concentrada. Entonces, cuando aparezcan ahora dentro de poquito los balances del segundo y tercer trimestre, cuando lo haya, de las empresas que cotizan en bolsa, van a ver
que, como ha sucedido en el mundo y es un gran debate mundial, en la pandemia esas posiciones dominantes o sectores que no perdieron actividad tienen ganancias multimillonarias. Es obligación de los estados, justamente a través de distintos mecanismos, morigerar esa concentración, es decir, que no sean 90 los que pierden y solamente 10 los que ganan. En eso se está, en eso es cuando hablamos de concertar. Es evidente que no dio resultado en la fijación de precios, si no, no hubiéramos tenido el índice inflacionario que hemos tenido y que seguimos teniendo. Justamente sobre eso quería preguntarle, diputado, porque la información que nos llega a los periodistas es que ustedes, como miembros del bloque del Frente de Todos, y usted, bueno, particularmente, que integra la Comisión de Presupuesto, van a tener un encuentro con Martín Guzmán, justamente relacionado con el presupuesto 2022. Y me gustaría conocer, si se puede saber, bueno, cuáles son las inquietudes que usted como diputado nacional le va a trasladar a Guzmán. Tiene que ver más que todo con las pautas, las proyecciones más macro, o el planteo va a ser, como siempre se ha dado en cada discusión del presupuesto, alguna obra que no está incluida, o universidades, digamos un poco más el detalle. El interés es si ustedes están más preocupados por la viabilidad de las proyecciones macro y sobre todo también ahí la cuestión del fondo, o más bien se van a fijar en el detalle de las partidas de las distintas jurisdicciones. Son dos cuestiones que van paralelas. Yo, como diputado de una provincia como Córdoba, vamos a volver a Córdoba. Por supuesto que voy a revisar las cifras comprometidas en obra pública, en subsidios, etcétera. Sí. Que esos tienen un carácter regional. Nosotros somos representantes de los pueblos de nuestras provincias. Pero por el lado macro, que es lo que nos une, es importantísimo la orientación del presupuesto. Sí. Este Ministerio de Economía viene informando a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que nos eleva formalmente los distintos pasos que se requiere, como son los informativos, para llegar a el tratamiento del presupuesto. Ahora, por supuesto que cuando hablamos de variables macro, vamos a tener que hablar de la predisposición, los parámetros de los acuerdos sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, porque lo otro con los acreedores externos privados ya lo hicimos y se viene informando a la Comisión de Seguimiento del Congreso, tiene una importancia muy grande, no la podemos ignorar. Claro. Pero también, dado el debate que ha habido, incluso dentro del bloque oficialista de este gobierno de coalición, va a ser importante también ver el grado de cumplimiento del presupuesto en cuanto a su ejecución. Ajá. Porque nosotros vamos a tratar, y ya está dado el marco de cuáles son las partidas más grandes serían las de vivienda, es decir, cuáles son los ministerios que van en términos reales a mejorar sus presupuestos, cómo se van a reordenar algunos institutos, pero sí lo que ha estado en debate, que es la ejecución presupuestaria. En un reportaje el ministro Guzmán en el día de ayer lo reconoció, de que hay partidas atrasadas en la ejecución. Nosotros, como representantes del pueblo, le damos un mandato al Poder Ejecutivo, que es otorgarle ese presupuesto. Pero ese presupuesto se tiene que cumplir. No, y justamente... Entonces es muy importante que, para que analicemos qué es lo que queremos hacer, saber cómo se viene haciendo o ejecutando, para decirlo en palabras
sencillas, ¿no? Sí, no, y está claro porque creo que usted está dando en el clavo, digamos, en este contexto de discusión sobre la ejecución presupuestaria, donde una vicepresidenta está diciendo, bueno, aquí hubo, digamos, una ejecución de alguna manera muy metódica y muy fuerte de ajuste, no quise poner esa palabra, durante el primer semestre, y de alguna manera alertando como que debería haber un poquito más de expansión en cuanto al gasto en el último semestre. Ayer Guzmán justamente lo que ha dicho es que no hubo ajuste y que la vicepresidenta en ese sentido estaba equivocada, que ha habido expansión del gasto. Usted como hombre de la Comisión de Presupuesto y que sigue los números, ¿usted qué observa? Usted acaba de hablar sobre la importancia de la ejecución. ¿Qué observa usted con los números de 2021? Mire, además de una cuestión semántica y una cuestión de fondo, porque a la par hizo punto y coma, Guzmán, que es muy tranquilo y didáctico al hablar, dijo, pero vamos a revisar porque puede haber subejecuciones presupuestarias. Pero eso no es ajuste. Usted si está con un cinto ahí, ajustar el cinto es achicar. Es tratar de haber disminuido a veces en términos reales. Lo que hubo, y explicitó el ministro, y yo asiento porque es público, notorio, se publica hasta de dónde proviene, una mayor recaudación tributaria fruto de dos factores esenciales: reactivación económica y exportaciones de soja. Precios, claro, precios internacionales que permitieron colocación de saldos exportables a mayor precio y por lo tanto que retribuyeron al fisco también en carácter de impuestos en mayor cantidad que la presupuestada, es decir, que salieron dentro de la línea. Eso determina que variamos y se disminuyó el déficit fiscal. Comúnmente, para las escuelas monetaristas y neoliberales, disminuir el frente fiscal es cobrarle menos impuestos a las empresas, pero tener mucho menos gasto. Nosotros lo redistribuimos también en la política impositiva, cobrarle más a los que más pueden. Por eso las modificaciones en ganancias, por primera vez segmentadas, que deja un montón de pymes sin pagar impuestos a las ganancias, viene ejecutándose. Estamos en estudio, junto con el proyecto que envió el presidente de la Cámara, Massa, también a prorrogar la moratoria y ampliarla, porque se estiró y se vino estirando justamente esta inactividad en muchos sectores. Así que todo eso complementado y con una mejora ha determinado que se estuvo el aporte solidario, que se saca de eso, pero que todavía tiene que aplicarse los gastos, que por lo tanto, si no influiría en un superávit o un mejoramiento del déficit, mejor dicho. Es decir, que cuando veamos todos juntos en la comisión y el ministro nos explique, además que van a asistir los funcionarios, como ha asistido el año pasado, vamos a poder llevar claridad a la población y poder, como representantes del pueblo, de nuestras provincias y de las distintas formas de ver los modelos económicos, porque el presupuesto es eso, qué rol juega el Estado, discutir con mucho más profundidad y certeza muchos de los puntos que ya están surgiendo a la luz pública. Gracias, Eduardo. Gracias, diputado, por tu tiempo. Muy amable y por las respuestas así bien profundas y argumentadas. Muy amable. Y faltó lo de Córdoba, olvidate. Otro día te damos. No, sí, empezamos no contesté con lo de Córdoba. Lo de Córdoba, ustedes saben, se encarga el gobernador de la provincia de determinar qué es lo que va a venir en las elecciones. Bien. Se alió a Juntos por el Cambio ya indefectiblemente y quedamos nosotros como únicos representantes del modelo de producción y trabajo. Gracias, Eduardo. Un cariño, que sigas muy bien.
jugada de tiempo porque si no la seguíamos. ¿Viste que la ciudad de Córdoba dijo, no, acá el barbijo no se saca, no... Igual que acá, ¿no? Claro, igual que la ciudad. Vamos a ver. Si le seguía preguntando sobre eso. Tenemos nuestro móvil y tenemos la provincia siguiente del diputado que la representa, por supuesto, que es... Sí, Sofi, ahí estás, en el despacho de un diputado, ¿cómo no? Lo vamos a presentar. Hazlo. Sí, Karin, ¿cómo estás? Seguimos recorriendo entonces estos pasillos. Ahora estamos en el despacho del diputado Marcelo Koenig, con quien vamos a retomar también uno de los temas que estaban hablando en la entrevista anterior, que es el tema económico, justamente porque hoy ha sido una de las noticias principales del día. Fue publicado en el boletín oficial y hablamos, por supuesto, de la suba del piso del mínimo no imponible para aquellos trabajadores y trabajadoras de la cuarta categoría que pasarían entonces a tributar a partir de 175.000 pesos. Marcelo, muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es la importancia entonces de estas medidas que el gobierno nacional está implementando para abultar el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y además aumentar la liquidez, ¿no?, del dinero circulante en las calles? Sí, efectivamente esto es una gran noticia, una noticia que afecta solamente a un sector de la población, pero es un sector menor, es más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Y realmente estamos cumpliendo con esto, algo que no prometimos en la campaña, como sí lo prometió en su momento en la campaña del 2015 el macrismo, que dijo que lo iba a eliminar, y en realidad este impuesto a los sueldos, cosa que a mí no me agrada y me parece que tendremos que ir paulatinamente subiendo más el piso para que lo paguen cada vez menor cantidad de trabajadores, pero lo cierto es que a pesar de las promesas electorales de Macri, lo que pasó fue que lo pagó cada vez más cantidad de gente, y a iniciativa del presidente de la Cámara, Sergio Massa, este proyecto, que ahora venimos a cumplirlo y actualizarlo, elevando nuevamente el piso, lo que permite es que haya un porcentaje que no pasa del 10%, que es el término histórico con que se estableció este impuesto a los salarios, que es ese mínimo no imponible. ¿Qué tal, Marcelo? Aquí Karin del Piso con Laura y con Marcos. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo le va, Karin? ¿Cómo le va al equipo? Todo muy bien. ¿Qué necesita este presupuesto para ser más distributivo? De alguna manera superando tal vez este contrapunto que se generó entre la vicepresidenta y el ministro de Economía, que le contesta acerca de que no es un presupuesto, no era un presupuesto de ajuste, pero sí va a haber modificaciones. ¿En qué sentido tendrían que ver esas modificaciones según tu óptica? Sí, yo comparto el planteo de la carta de Cristina. Uno lo puede llamar técnicamente ajuste o no ajuste, pero lo cierto es que hubo una subejecución presupuestaria. Y nosotros votamos determinada cantidad de gasto que tenía que hacer el Estado, y el Estado no lo hizo, y en esto me parece que hay un déficit en la ejecución de ese presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta con que el rol del Estado, para mí siempre tiene que ser un rol protagónico en la economía. Yo soy peronista y así que no me asusta eso, y no me amedrento ante los cultores del Dios mercado, y que creen que el mercado es el que resuelve todas las cosas. Y yo creo que el Estado está precisamente para compensar las injusticias que nos trae el capitalismo, y así que me parece que es muy importante que, en principio, el rol del Estado sea protagónico, pero además que efectivamente se ejecuten aquel presupuesto que pusimos en manos del Estado. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Toda esta entredicho o esta diferencia conceptual que marcás, ¿complica la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados o no tiene nada que ver, no influye? No, yo creo que no complica. Digamos, a ver, yo creo que hoy en otra entrevista decía que el Frente de Todos salió fortalecido de todo este debate, aunque parezca lo contrario, ¿no? Digamos, primero porque estamos hablando de una coalición de gobierno. Una coalición de gobierno, un frente, en el sentido político del término, lo que implica es distintas miradas, porque uno la unidad
no la hace entre los iguales. Implica distintas miradas de cómo se resuelven los problemas en los argentinos. Y esto es parte de esta discusión, estas distintas miradas. Lo que sí me parece que salió fortalecido porque después de una derrota, y yo creo que hay que decirlo con todas las letras, nosotros sufrimos una derrota electoral en las PASO, que yo creo que en algunas cosas y en algunos lugares particularmente, y en nuestra provincia de Buenos Aires sobre todo, es reversible, pero creo que tenemos que hacer una lectura del mensaje, pero era claro, y suele pasar, que las derrotas implican crisis. Y esa crisis implicó los cambios que tenía que hacerse, implicó las discusiones que tenían que hacerse, y lo que finalmente se resolvió es que el Frente de Todos pasó su primer crisis sin perder ninguno de sus actores, es decir, con el Frente con los mismos integrantes y con la misma vocación de unidad que existió previo al 2019 para poder ganarle a la derecha en las elecciones. ¿Cómo le va, diputado Kenneth? Laura Serra lo saluda. Además de las modificaciones que introdujo el presidente de la Nación en su gabinete, Axel Kicillof hizo lo propio en el gabinete provincial con la llegada de Martín Insaurralde como jefe de gabinete. ¿Qué puede aportar Martín Insaurralde en la gestión de la provincia de Buenos Aires, con vistas, no solamente a las próximas elecciones, le quedan 2 años de mandato a Axel Kicillof como gobernador de la provincia, y me interesaba tener su punto de vista al respecto. Yo creo que así como las modificaciones del Gabinete Nacional le dieron volumen político, le dieron experiencia política, le dieron la mirada federal que debiera tener todo gobierno peronista, lo mismo podemos decir de las modificaciones que hizo nuestro gobernador Axel a su propio gabinete. Yo creo que la llegada de Martín Insaurralde le va a dar volumen, le va a dar política, le va a dar territorialidad, le va a dar una mirada de un intendente que ha demostrado a lo largo de los años y las elecciones ganadas que sabe cómo hacer las cosas. Así que me parece que yo lo veo con muy buenos ojos esos cambios, y me parece que va a mejorar la gestión del gobernador Kicillof y va a hacer un aporte más que interesante. Tanto la llegada del intendente Martín Insaurralde como una llegada a la cual, como la de Nardini, ¿no? Leo también es un intendente con experiencia, el intendente que sacó más votos en la primera en términos porcentuales, así que me parece, y quiero hacer también una referencia a que nuestra compañera, hasta hace muy poquito, nuestra secretaria parlamentaria del bloque, Cristina Álvarez Rodríguez, que es una compañera con probada experiencia, también con mucha capacidad y además muy querida por todos nosotros, también en el Ministerio de Gobierno de la provincia le va a dar política a la provincia. Yo creo que una de las cosas que le estaba faltando a la provincia es precisamente gente con un profundo conocimiento de la provincia y que le da volumen político a la gestión. ¿Lo van a poner en el compilado de volumen político que estuvimos escuchando estos días? No sé si lo escuchaste, Marcelo, pero no hubo persona político periodista que no es un compiladito que está dando vueltas por todos lados, volumen, las radios ya lo están pasando. O músculo político. Músculo, volumen político. Entonces la gente común se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Es tener cintura, acuerdo? ¿Es haber estado en los 80, 90, 2000, 2010, 2020? O sea, ser tipo grande, o más o menos, o tener alrededor de 50. ¿Qué es el volumen? No necesariamente. Yo creo que mencioname a alguien joven que tenga volumen político, Marcelo. Es una persona grande. Cristina Álvarez Rodríguez no es una persona mayor, qué sé yo. Bueno, depende de qué es lo que usted considere una persona muy grande. Pero Martín Insaurralde tampoco es un tipo muy grande. Entonces, y Leo Nardini ni hablar. Leo Nardini creo que no llega a los 40. Bueno, y tiene volumen, y tiene músculo político. Es tener experiencia, es pensar que las cosas no se resuelven solamente desde el Palacio, que las cosas no se resuelven sentado en una decisión por más
capacidad que uno tenga para resolver las cosas, y cuando uno tiene barro en la suela, piensa distinto. Y esto es lo que tienen muchos de estos compañeros, barro en la suela. Digamos, haber pateado el conurbano, haber pateado la provincia, haber tenido experiencia de relaciones. En el caso de Cristina, ella tiene experiencia en el gabinete de provincia, tanto como en infraestructura como en el Ministerio de Gobierno. Es decir, hay toda una experiencia acumulada en relaciones políticas, en relaciones de conducción de equipos, con las bases, etcétera, con los etcétera, gremios. que es lo que uno le dice volumen político, musculatura política, como quieran llamarlo, pero yo por eso decía, lo que le van a aportar es más política. Bien. Y uno dice, pero todo es política, es cierto que todo es política, pero esta manera de hacer política con territorio, con barro en la suela, es quizás una de las cosas que estaba faltando. Perfecto. Diputado, en el presupuesto, ¿a qué le va a prestar atención usted? Se suelen dividir los temas según la perspectiva de cada uno de los diputados. ¿En qué se va a interiorizar? ¿A dónde va a poner el foco usted desde su perspectiva? ¿Y qué le parece que tiene que tener este presupuesto para revertir esto que usted decía que se puede revertir en las elecciones de noviembre o de aquí al 2023? Yo creo que el presupuesto no es determinante en las elecciones de noviembre, ¿no? Creo que ahí lo determinante es que recuperemos, que empoderemos la militancia, y que la militancia, que es esa capilaridad que tiene el peronismo con los sectores populares, va a poder revertir una parte importante de los votos que, a disgusto con la situación política, social, con la falta de trabajo y otros etcétera que podemos incluir, no fue a votar, y que eso es la gran base de la pérdida de votos que tuvimos entre el 2019 y el 2021. Yo digo, me parece que lo más importante del presupuesto, aunque parezca una salida medio elíptica, tiene que ver con si cierra los números con la gente adentro o no. Digamos, me parece que hay como dos miradas, dos lecturas distintas de lo que significó la derrota de las PASO, y una lectura, y esto de cara al 2023, no de cara a lo inmediato, y una lectura tiene que ver con que nosotros tenemos que hacer los números más prolijos para hacer el cierre con el FMI, y yo creo que la gran deuda la tenemos con el pueblo, y si cierra los números de esa deuda, yo voy a estar contento, y si el presupuesto está más preocupado por esas recetas ortodoxas que una y otra vez se repiten desde la fundación del fondo y la hegemonía del neoliberalismo en 1944 hasta la fecha, porque siempre las recetas del fondo fueron las mismas y siempre las consecuencias de aplicar esas recetas fueron las mismas. Así que me parece que en la Argentina no hay más lugar para el ajuste, no hay más lugar para la subejecución de presupuesto tampoco. Y en eso para mí es en todo caso lo que más hincapié voy a hacer en la lectura del proyecto que manda el Ejecutivo. Sí, que van a tener ahora una entrevista presumiblemente con ustedes, digamos, como bloque oficialista, con el ministro Martín Guzmán, justamente para trasladarles estas inquietudes, ¿no? Sí, yo todavía no he sido informada de esa reunión, pero estaría bueno tener esa reunión, porque siempre está bueno no solamente establecer puntos de diálogo, sino ser parte de la construcción de ese proyecto. Y esto que decía antes de las distintas miradas que tiene el Frente, seguramente uno tiene algunos matices y diferencias con ese proyecto, con esa mirada que piensa que seguramente expresarán algunos, que piensa que lo que hay que hacer es que cierre las cuentas de la macroeconomía, pero que cuando uno tiene que ir a ver si el sueldo le alcanza o no le alcanza a fin de mes, pareciera que es una variable menor. Sí, yo creo que es al revés. Exacto, y que no entiende cuestiones de subejecución, no ejecución y de macro. Como vos bien decías, es una cuestión de situación real, de ver cómo las cosas son inalcanzables y que de los precios no solamente la culpa de que todo suba no la tienen los formadores de precios solamente, sino toda una política económica que claramente tiene que, y esperemos que con todas estas nuevas medidas
ideas, bueno, pueda variar. Marcelo, estás participando de distintas comisiones, asuntos municipales, ciencia y tecnología, innovación, cultura o en derechos humanos. En cuanto al presupuesto, si yo te menciono, a ver, en infraestructura o en viviendas o en salud o en educación, ¿qué cuestiones has visto o quisieras que se reformulara o que hubiera mayor atención como hombre de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que el tema del presupuesto de vivienda, y la verdad que para mí es una excelente noticia, ya vieja, ¿no? Pero no deja de ser una noticia que al frente de esa cartera esté Jorge Ferraresi, otro hombre con experiencia, con territorio, que sabe cómo hacer las cosas. Aparte, Jorge es ingeniero y sabe de qué está hablando y sabe que cómo dinamiza el conjunto de la economía el tema de la construcción de vivienda. Y en la Argentina hay un déficit enorme de viviendas, ¿no? Digamos, y me parece que ese eje de la economía, que todo se revierte en el mercado interno, que no hay nada importado en la construcción de vivienda, todo eso reactiva fuertemente la economía, reactiva el trabajo. Creo que es un eje fundamental, central para y que también, y esto también Jorge lo tiene muy en cuenta, es que esa construcción de viviendas impulsada por el Estado Nacional se despliegue federalmente, ¿no? Digamos que en cada una de las provincias de la Nación, porque nosotros somos diputados elegidos por las provincias, pero no tenemos que olvidarnos, somos diputados del pueblo de la Nación. Y hay que pensar la Nación como un único proyecto, y me parece que es justo que no sea solamente concentrado en la zona núcleo, que se hagan esas viviendas, sino en el conjunto de la Argentina. Y hay que pensar también en términos estratégicos cómo repensamos la población, para la redundancia, de la Argentina. Sobre todo la pandemia y la forma de vida y el trabajo que ha cambiado. Los otros días hablamos con uno de los diputados especialistas en gestión de ciudades que nos decía que hay muchas cosas que se tienen que ya estar viendo y anticipando de acuerdo a los cambios que trajo la pandemia concretos. Decíamos el otro día, en Parque Patricio se están pidiendo por favor a la gente, a las empresas tecnológicas, que vaya la gente, porque el barrio se está quedando necesitado en absoluto, todo lo que tiene que ver con servicios, porque están cerrando ellos también. Entonces, que vuelvan a las oficinas, pero tampoco es una cuestión de parches, ¿no? Sino una visión más global, de no poner 30.000 acá, 20.000 allá, sino, como decíamos, entender que tiene que haber un plan concreto de acuerdo a la cuestión etaria, la cuestión educativa y, por supuesto, bueno, la vivienda. Mira, una de las cosas que presentamos junto con una compañera de bloque es el tema de la marcha al campo, que incluso está pensado desde antes de la pandemia y basado en experiencias desde hace muchos años que se llevaron a cabo en la Argentina, pero nosotros necesitamos lograr una repoblación de la Argentina, y eso es una discusión estratégica que parece que nadie da, ¿no? Porque realmente una de las cosas más pobres de la campaña fue el nivel de la discusión política. No se discutieron proyectos, se discutieron nimiedades, fotos, frases, todas cosas descolgadas. Bueno, descolgadas en un contexto. Se entiende. Bueno, si me nombras foto, no fue la foto, fueron situaciones que se generaron con la foto y cuestiones de ética. A ver, no me minimice la foto. Se debe haber llevado un caudal de votos importante. Minimizo todo, minimizo la foto, minimizo la frase de causa, porque me parece que a ver, yo creo que si nosotros no discutimos el proyecto de país, lo que vamos a tener es la Argentina esta que nos duele. Una Argentina con una foto del 50% por debajo del nivel de pobreza. Las fotos, me parece que es una discusión ética. Yo obviamente que no estoy de acuerdo con ese festejo ni nada que se le parezca, y soy muy crítico de eso, pero me parece que eso no le soluciona, no le deja de solucionar la vida a los argentinos y las argentinas. Por eso yo quiero discutir el proyecto de país. Yo creo que la derecha no puede discutir el proyecto de país y tiene que discutir esas cosas, porque de cara a la sociedad no puede decir que yo quiero un país para poco, ¿no? Y este es el problema porque esos grandes monopolios mediáticos ponen el foco en otras discusiones que no son en las discusiones del proyecto de país. Gracias, Marcelo. Muy amable, diputado. Gracias, Sofía.
Bueno, muchas gracias Karen y muchas gracias a todo el equipo. Que sigas bien, ahí estamos. Sofía Raimundes con nuestros ojos en el Palacio, en los despachos de los diputados, y ahora que se viene la presencialidad, más todavía los queremos acá, sentaditos en nuestro escritorio también. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes, hasta luego. Así están las cosas, ¿no? Bueno, proyectos de país, falta para el 14, pero ya están, lógicamente, ¿no? Entendiendo una mirada diferente de lo que fue la campaña hasta ahora. Sí, habrá que ver hasta qué punto son proyectos de país o proyectos electorales a corto plazo, ¿no? Esto, la verdad, es lo que siempre genera alguna duda en plenas campañas electorales. Qué viabilidad tienen muchas de las iniciativas que hoy se promueven con bombos y platillos, ¿no? A mí me parece muy interesante, de todas las entrevistas que hemos hecho en el día de hoy, que hemos hecho muchas con oficialistas, y veo cómo, a diferencia de otras oportunidades, los oficialistas están atreviendo a expresar sus matices, ¿no? Respecto del presupuesto. Antes era como palabra sagrada, era un proyecto, es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo y como tal debe ser aprobado a libro cerrado, más o menos. Sí. Habitualmente lo que se hace es sí incorporar algunos artículos para contentar a una u otra provincia, a un legislador, etcétera. La famosa planilla de la felicidad que se incluye en todos los presupuestos. Eso de alguna manera forma parte del folclore parlamentario. Ahora, lo que uno viene escuchando es la intención del oficialismo ya de decirle a Guzmán, bueno, a ver, ¿cómo vienen los parámetros macroeconómicos? Ya no están discutiendo el detalle de una planilla, sino ya los parámetros más globales. Y esta es la primera vez que yo lo estoy escuchando de una manera ya pública y expresa, ¿no? El hecho, a ver, estos números cierran con la gente adentro, como recién manifestaba el diputado Koenig. El diputado por Córdoba, ¿hasta qué punto el acuerdo con el Fondo Monetario está incluido o no? ¿Qué va a pasar? Bien. Digo, estamos viendo acá un comportamiento del Frente de Todos que hay que prestarle atención. Gracias, Laura Serra. Gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, señores. Esto fue DTV El Análisis. Chao.